amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial SIAL Pigmalión, a quien me honro en representar, les agradecemos su presencia y la asistencia a un acto que estoy convencido va a ser muy especial para todos nosotros. Pero permítanme que comience con el capítulo obligado de los agradecimientos. Es preceptivo agradecer en primer lugar a la Fundación 11 que nos acoja en este magnífico salón de actos, un lugar moderno, bien equipado, pero sobre todo con calidez, un lugar en el que nos sentimos cómodos. Por tanto, desde aquí nuestra gratitud a todo el personal de la Fundación y especialmente pues estamos esperando al vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, don Alberto Durán, que se sumará en el transcurso del acto a los asistentes. E igualmente saludamos a don Miguel Carballeda, que ha excusado su asistencia. Como les decía, hoy nos convoca una persona especial y un libro que no es un libro más. Nosotros, desde el grupo editorial SIAL Pigmalión, un proyecto extremeño, aunque radicado en Madrid, estamos este año celebrando nuestro primer cuarto de siglo. 25 años publicando libros, lo cual no es una cuestión baladí, pero aunque hemos asistido al nacimiento de más de 2.000 títulos y tenemos una nómina de autores que supera los 2.600 de 4 continentes, cada vez que presentamos una novedad editorial sentimos, al igual que en las primeras ocasiones, lo mismo que muchos de nuestros autores, un cierto nerviosismo, porque es el momento en el que nos ponemos a prueba, es el momento en el que el trabajo del autor y de los editores pues ha finalizado, porque en el momento que aparece un paralelepípedo como este encuadernado y a disposición de los lectores, nuestro trabajo ha terminado, porque además es un objeto que así va a quedar. Pero, bueno, pues nos alegra compartir la incertidumbre, los nervios o la alegría de los autores, puesto que solemos utilizar el símil de que para nosotros los libros son hijos de tinta y papel. Por tanto, esto sería algo así como un bautizo laico, una ceremonia de bautizo laico de este bello libro, bello por fuera e interesante por dentro. Por tanto, muchas gracias por asistir, por participar en esta ceremonia, en esta presentación. Y especialmente me van a permitir que agradezca al autor, al protagonista, a la persona que nos ha convocado, a José Julián Barriga Bravo, la confianza que depositó en nuestro proyecto editorial cuando nos envió el primer manuscrito de este libro. Y digo bien, el primer manuscrito porque José Julián, que es un hombre perfeccionista, es un hombre trabajador, ha estado puliendo sin descanso hasta el final las pruebas de este libro para que saliese sin errata alguna, para que estuviese, como decía antes, a disposición de ustedes, los destinatarios naturales, los lectores, con la mayor corrección. No debo hablar del libro porque para ello tenemos a dos magníficos presentadores a quien tendré el placer de dar la palabra a continuación, pero es difícil abstraerse del análisis de una obra cuando es un libro como este que tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros, y especialmente de quien les habla, porque está narrando prácticamente toda nuestra vida, toda mi vida, o digamos que está narrando episodios que coinciden con mi periplo vital. Por tanto, he podido constatar a través del contenido de esta obra que muchas de esas experiencias y recuerdos eran ciertos o eran acertados y otros no tanto, pero que sí hemos sido testigos de excepción de un momento histórico que creo que se va a recordar durante milenios. Y ciertamente cuando estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos en los que se están cuestionando principios básicos fundamentales, es importante recordar que hace aproximadamente 50 años prácticamente la mayor parte de la población española se puso de acuerdo para vivir en paz,
sin rencores, sin odios. Como decía una vieja canción que muchos de ustedes recordarán, para vivir en libertad y sin ira. Creo que es bueno recuperar ese espíritu y yo creo que la esencia del mismo está en este libro. Pero como digo, no debo meterme en lides que no me corresponden, para eso tenemos a dos magníficos expertos. Sin embargo, sí que tengo que hablar un poquito, no solo del proyecto de edición, sino de las tribulaciones que han acontecido y especialmente que tienen que ver con el libro. Verán, cuando recibimos el manuscrito nos parecía que estábamos ante una obra que merecía la pena que se sometiese al criterio de una serie de expertos para ver si podía tener un reconocimiento diferente al que puede ser la propia publicación. Y de esta manera, pues el libro obtuvo el Premio Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo 2023, es decir, el premio que representa la esencia de nuestro proyecto editorial en el año en el que estamos cumpliendo nuestro 25 aniversario, nuestro primer cuarto de siglo. Por eso, pues, me van a permitir que lea el acta de dicho premio, el acta que ha redactado el jurado de dicho premio, y que de esta manera, pues, empecemos de manera celebrativa, festiva, un acto como este, que tiene que ser necesariamente de alegría, tiene que ser también de reflexión y de análisis, por supuesto, pero sobre todo, insisto, si estamos en un bautizo laico de un hijo de tinta y papel de José Julián, que ya tiene los suyos de carne y hueso y sus nietos, pero que le ha nacido este bello hijo de tinta y papel, pues tenemos que celebrarlo, aunque sea simbólicamente. Premio Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo 2023. El Premio Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo se crea en 1999 por el grupo editorial Sial Pigmalión para premiar autores de todo el mundo que hayan destacado como ensayistas, filósofos o críticos literarios. Un jurado internacional muy prestigioso propone cada año a autores sobresalientes en los géneros de pensamiento, ensayo o crítica literaria y otorga este galardón, convocado para celebrar la fundación de nuestro grupo editorial, que en este año, como decía antes, cumple su 25º aniversario, y este premio ha sido otorgado, entre otros, a los siguientes autores: Juan Manuel González, Vicent Llorca, Ana María Navales, José Francisco Ruiz Casanova, María Palleras, José Manuel Lucía Mejías, José María Paz Gago, Víctor Ivanovici, Carlos Midence, Julia Sabina Gutiérrez, David Felipe Herrán, José María Triper, etc. En la convocatoria de 2023, un jurado internacional formado por don José Almaraz Pestana, doña María Antonia García de León, don Francisco Gutiérrez Carbajo, don José Manuel Lucía Mejías, don Fabio Martínez de Colombia, don Manuel Pecellín Lancharro, doña Pilar Pedraza Pérez del Castillo, de Bolivia, don Basilio Rodríguez Cañada, doña Nuria Rodríguez Lázaro y doña Asma Suisi, de Túnez, concede por unanimidad este galardón al periodista y escritor extremeño José Julián Barriga Bravo por su libro En defensa de la transición, memoria de un testigo afortunado. Madrid, 18 de octubre de 2023. Un aplauso para... Y yo le pediría a José Julián que por favor salga para que le entreguemos este galardón, que, como digo, representa no solo el reconocimiento del jurado, de los expertos que he mencionado, sino también representa y sintetiza los ideales con los que hace 25 años pusimos en marcha el grupo editorial Sial Pigmalión. Es un placer. Bien, y a continuación tenemos el placer de ceder la palabra a los presentadores oficiales. En primer lugar, a don Diego Hidalgo Snur, presidente honorario fundador de FRIDE y del Club de Madrid. Tiene la palabra. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí
y bueno, quiero dar las gracias a la Fundación 11 y luego decirle al editor que he comprendido muy bien su orgullo por haber editado esta obra. Yo dirigí Alianza Editorial en otra época de mi vida, antes de que se creara Pigmalión, y he creado varias editoriales más. Y mi padre creó la editorial Zenit en los años 20. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un honor enorme estar aquí. Nunca se lo agradeceré bastante a José Julián. Hace casi 28 años, José Julián Barriga, a quien yo no conocía, hizo la presentación de un libro mío que se llamaba El futuro de España, en la editorial Taurus. Su presentación fue mucho más brillante y extraordinaria que mi libro, y me deslumbró. Y a partir de ahí nació una enorme admiración por mi parte y amistad. Tenemos muchas afinidades, José Julián y yo. Los dos somos octogenarios, aunque enseguida se ve que él es mucho más joven que yo. Los dos somos hijos adoptivos de pueblos de Extremadura, Carrobillas de Alconétar y Los Santos de Maimona, y sentimos un gran amor por nuestra región. Y los dos hemos pasado del amor a la acción. Él creó el Club Senior de Extremadura, una asociación cultural, un grupo de extremeños de todas las especialidades, que me parece que es un organismo único en España y en el mundo, donde se da la posibilidad a los ya jubilados, a gente con mucha experiencia, y desde luego los gobiernos, en este caso el gobierno de Extremadura, de tener la opinión de destacados especialistas en muchas materias. En el caso del Club Senior Extremadura, por ejemplo, pues vemos el tren como asunto tremendo. Yo me acuerdo que Enrique y yo estuvimos en una manifestación en la Plaza de España, tú te caíste, ahora me toca a mí caerme. Él sigue el Club Senior y yo creé el año 99 la Fundación Maimona para detener la despoblación de Los Santos de Maimona. Era un pueblo que tenía 15.000 habitantes en tiempos de mi padre. Mi padre nació allí, el padre de mi mujer también, y había pasado de esos 15.000 a 11.000 cuando se cerró la cementera, y luego a 5.280. Yo creo que también se puede medir cuantitativamente el éxito, en el que yo no tengo ningún mérito más que haber fundado esa Fundación Maimona, porque la población de Los Santos ha casi doblado en estos 24 años, y bueno, que tiene todo el mérito es el director general, que ha movilizado a todo el pueblo. José Julián escribe este magnífico y original libro sobre la transición española, defendiendo que dio lugar a las mejores 4 décadas de nuestra historia. Y yo no solo estoy de acuerdo con él, sino que además sé de primera mano que la transición española despertó un enorme entusiasmo en todo el mundo. Yo creé, con la ayuda de Gorbachov, una organización magnífica que se llama el Club de Madrid, con ayuda del presidente Cardoso de Brasil, de Bill Clinton, del rey don Juan Carlos y otros, y organicé en Madrid en 2001 una conferencia que se llamó Conferencia sobre Transición y Consolidación Democrática, y que creó ese organismo singular que ahora complementa mucho a las Naciones Unidas. Tiene 126 miembros y todos ellos son ex jefes de Estado o de gobierno democráticamente elegidos. Y la base de esa conferencia fue la transición española, la transición de la dictadura a la democracia, y reconocida en España, por supuesto, pero internacionalmente
como la primera vez en la historia que una dictadura se convertía en democracia sin derramamiento de sangre. El libro lo he leído, el libro de José Luis Julián lo he leído con pasión. Aunque yo viví aquellos primeros años en el Banco Mundial en Washington y sobre todo en África, donde pasaba más de la mitad de mi tiempo, conocía y sabía lo que estaba pasando por algunos de los luego protagonistas, aunque aquí no figuren apenas al principio, como mi mejor amigo, que es José María Maravall, que fue el primer ministro de Educación de Felipe González, y también mi íntimo amigo Paco Fernández Ordóñez. Como José Julián me ha dado su venia para discrepar con él, mi único desacuerdo, pero ahora voy a explicar que yo tengo un sesgo importante, es el papel que jugó el rey emérito. Admito, como digo, que tengo un sesgo sentimental a la hora de juzgar su papel y su contribución a España. En resumen, el sesgo también incluye el que don Juan Carlos es el padrino de mi hija menor, Melania Hidalgo, y es un padrino ejemplar a quien mi hija considera su abuelo. Yo conocí a don Juan Carlos cuando él tenía 10 años y yo tenía 5. Él recién llegado a España desde Estoril. Pasamos un año juntos en la fundación, digo, en la Facultad de Derecho, y luego no nos volvimos a ver hasta 1983. Yo estaba en el consejo de Pisa, del País, y entonces allí hubo un análisis, yo creo que objetivo, de Javier Pradera sobre la actuación de don Juan Carlos ante el golpista Tejero. Yo pienso que él, aunque animara a los militares que se quejaban y les decía sí, hay que hacer algo y tal, pero él fue el que paró el golpe. Desde entonces hasta hoy pues me he considerado su mejor amigo, quizá porque siempre le he dicho la verdad. Una vez, bueno, él me dijo, por supuesto, tutéame y tal, y un día, estábamos una mañana en su despacho, me dijo una tontería. Y yo le dije, chico, no vuelvas a repetir esto que me acabas de decir, porque van a pensar que eres tonto. Entonces él dijo, me estás insultando. Y dije, no, yo no quiero insultarte, pero quiero decirte la verdad. No se te ocurra decir eso y tal. Dice, no, él dijo, si me encanta que me insultes, y de cada 1000 españoles con los que hablo, 999 hablo con ellos y me están haciendo la pelota o me piden algo. Bueno, entonces me mandó en 1984 y 85 a recorrer todas las jefaturas de Estado de los que iban a constituir los 26 o 27 países de la Unión Europea para intentar copiar mejoras que se pudieran implementar en la organización de la Moncloa. Y yo concluí que la jefatura del Estado español era la más austera, la de menor coste per cápita y la de mayor contribución del jefe de Estado a las finanzas y prosperidad del país. Su patrimonio entonces era insignificante. Yo fui ejecutor del testamento de su abuela Victoria Eugenia y de su madre y contraté a un gabinete de abogados, uno íntimo amigo mío que desgraciadamente padece Alzheimer, y para tratar de ver cuál era el patrimonio real fuera de España. Y realmente era insignificante. Había un pequeño tras que le había dejado a su amigo Manuel Prado Colón de Carvajal y los legados de su abuela y de su madre. Persona distinta, desgraciadamente, ha sido a partir de finales de 2004.
Yo estudié Derecho. La noción de delito, la definición de delito era una acción típicamente antijurídica, culpable y punible. Y pienso que hay motivos por los que un juez podría haberle juzgado, pero le habría absuelto por una eximente de enajenación mental en forma de pasión senil y irracional. Bueno, yo podría contar 1.000.000 de anécdotas para explicar mi concepto más benévolo que el de José Julián, pero ahora mismo la opinión prevalente sobre él es totalmente negativa y no se reconocen méritos algunos y los tuvo. Pero yo no quiero que esta presentación se convierta en una defensa, además necesariamente incompleta, del rey emérito. El libro de José Julián me parece de lectura amena y de lectura obligada para todos los españoles, incluyendo sobre todo a los jóvenes. Nosotros estamos aquí y hay pocos jóvenes, pero espero que la editorial, el autor y desde luego yo mismo contribuiré, porque tengo 10 hijos y 11 nietos, a que no dejen de leerlo. Y como ha dicho el editor, en estos momentos de polarización y exaltación, el libro es más necesario que nunca. Es admirablemente imparcial, basado en acontecimientos analizados desde una atalaya privilegiada que tuvo José Julián. Y estoy seguro de que quienes vivimos esos años leeremos este libro con pasión, y quienes no deberían priorizarlo en sus lecturas. Gracias dobles, José Julián, por haber dado a luz tu magnífico libro y por haberme hecho el honor de comentarlo. Muchas gracias a don Diego Hidalgo. Ciertamente le agradezco muy especialmente las palabras iniciales relativas a nuestro trabajo de editores. Trabajo antiguo, casi artesanal, aunque ahora se esté desarrollando con las más modernas tecnologías, pero tener a una persona como él, que es un referente y un ejemplo, pues es muy motivador. Sobre todo, como digo, en estos momentos en los cuales se apoya poco a la cultura y mucho menos a los emprendedores, aunque realmente pues esto ya no es una labor de emprendimiento, sino que de mantenimiento, ¿no? Lo que estamos haciendo es casi sobrevivir en tiempos aciagos para, como digo, todo lo que tiene que ver con la cultura. Pero sus palabras, su ejemplo, el análisis que ha hecho de la obra, la lectura tan personal, pero tan equilibrada, pues realmente es algo que nos va a hacer reflexionar, y yo se lo agradezco. A continuación tenemos el placer de ceder la palabra a don Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Deontología del Periodismo de la FAPE. Cuando quiera. Pues muchas gracias a ustedes o a vosotros por estar aquí, y a Julián por pedirme que haga la presentación del libro. Julián y yo hemos tenido vidas periodísticas paralelas, no hemos coincidido nunca. Nos conocemos, yo creo que nos conocemos bien, nos queremos, pero hemos tenido vidas en universos completamente distintos. Yo soy un poco más joven que él, desgraciadamente no he llegado a los 80, me faltan 7 todavía para llegar a los 80, pero hemos vivido situaciones muy paralelas y hemos visto cosas muy parecidas. Vi, escuché y presencié, dice Julián en la primera página de su libro, como explicación de lo que viene después. Y es muy cierto que nos cuenta lo que vio, lo que escuchó y lo que presenció desde distintos puestos más o menos cercanos a los acontecimientos. Y lo cuenta con la precisión de un periodista experimentado, un agenciero, como él dice. Yo empecé de agenciero también, pero aguanté poco, estuve solo 1 año y medio y ya cambié de... Pero tengo parte de lo que aprendí en mi vida profesional, se lo debo a la agencia, porque los agencieros sois gente especial en el tratamiento de la verdad, en el tratamiento del dato, en lo escueto, en lo concreto. Y nos lo cuenta con una mezcla de precisión y de interés.
Nos cuenta anécdotas no determinantes para la historia, pero interesantes para entender y para hacer atractivo el relato. Pero junto a la explicación, lo más interesante es la intención del libro, que queda explícita en la portada, en el título, como corresponde a un periodista profesional. Los periodistas, si no tenemos título, no somos nadie. Hay que poner un título, luego ya trabajas y luego a lo mejor cambias el título. Pero yo no sé si a ti te pasa, pero yo no soy capaz de escribir nada si no he empezado por poner el título. Y el título del libro es En defensa de la transición, porque la transición española requiere hoy esa defensa. Al menos eso ha percibido Julián, coincido completamente en esa apreciación. Porque este libro pudo haberse escrito hace 20 años. Quizá debió escribirse entonces si hubiera una tradición memorialista en nuestro periodismo, que no la existe, no sé si por pereza o por pudor, pero desgraciadamente no tenemos esa tradición memorialista. Y se escribe en el año 23 en defensa de la transición como respuesta al olvido. Quizá, no lo sé, pero quizá fue la lección esa que os dio al grupo Crónica de ilustres periodistas, algunos presentes aquí, que durante 50 años se han reunido todos los jueves para discutir temas de actualidad, pero quizá fue Pablo Iglesias el día que os explicó a vosotros cómo había sido la transición. Puede que ese sea uno de los motivos que te llevó a ti a decir vamos a contar lo que de verdad ocurrió. La intención queda más explícita todavía en el subtítulo, Memoria de un testigo afortunado. Y me quedo con el calificativo de afortunado, porque nuestra generación es cierto que se ha sentido afortunada con lo que nos tocó vivir, con lo que, en la medida de nuestras posibilidades, protagonizamos, satisfecha e incluso orgullosa por el desempeño individual y colectivo durante ese periodo. Efectivamente, es una generación larga que dejó algo mejor de lo recibido, que es lo que da sentido a una vida. Pero se percibe en el juicio una sensación creciente, en el juicio de Julián, en el mío también, y es creciente de insatisfacción. Quizá no lo hicimos tan bien a la vista de los resultados a largo plazo. Porque la evolución de la sociedad española en lo que va del siglo XXI no es tan satisfactoria como algunos sentíamos. Y no me voy a entretener en eso, solo enunciarlo, pero creo que está en el sustrato de la motivación del libro. Desde las primeras páginas, Julián nos confiesa que sus inspiradores, en concreto los historiadores Álvarez Junco, en uno de sus últimos libros, ¿Qué hacer con un pasado sucio?, y Santos Juliá con su excelente libro sobre la transición, en el que relata los precedentes, la génesis y el desarrollo de la transición. Y con eso me voy a los 3 puntos que quiero señalar. Uno es, ¿cuánto duró la transición? Julián prefiere centrar el periodo de la transición entre el 67 y el 82, 15 años que coinciden con su trabajo a pie de obra de periodista de calle, que es cuando más se aprende. Narra ese periodo con anécdotas de periodista que son muy significativas del ambiente de la época. Les ahorro esas anécdotas porque deben leer el libro. Les recomiendo mucho. Para algunos será cercano a lo vivido y para otros lo no vivido, que merece la pena recordar. La secuencia de los acontecimientos de esos 15 años va desde la ley orgánica, la última ley orgánica del régimen franquista, que sirvió de base para el posterior cambio, ratificada en un referéndum de aquella manera el año 67, hasta el triunfo del gobierno socialista de Felipe González en el 82, con acontecimientos intermedios que él relata de una u otra manera muy bien, como son la designación de Juan Carlos como heredero de Franco en el 75, en el 69, el asesinato de Carrero en el 73, donde los dos nos tocó hacer guardia en el atentado y en el comitiva fúnebre, no sé por dónde andábamos, pero por las calles. Yo recuerdo a Fernando Ónega, que coincidí con él delante de la presidencia del gobierno entonces Castellana III, y tú debías andar por ahí cerca. La designación sorpresa, la muerte de Franco, por supuesto, el 75, se murió en la cama, cosa que muchos han olvidado. La designación sorpresa de Adolfo Suárez como presidente en el 76, yo estaba en la redacción del País y viví la consternación de una parte
del periódico, la de la planta de arriba, con que no fuera Areilza, sino que fue Suárez, y la alegría que sentíamos algunos de los periodistas porque no fuera Areilza y porque fuera Suárez, pensando que contra Suárez viviríamos mejor, hubiéramos vivido peor con Areilza. La fundamental en este periodo clave, que fue la Ley de Reforma Política del 76, que yo creo que es el comienzo de la transición, es esa ley. Ahora que estamos acostumbrados a leyes que llevan un preámbulo explicativo de 12 folios y un desarrollo articulado en otros tropecientos folios, casi todos de justificación difícil, aquella ley tenía una página y decía todo lo que tenía que decir. Las elecciones democráticas constitucionales del 77, los pactos de la Moncloa, piedra angular y clave de la Constitución del año siguiente, la dimisión de Suárez, me pararé luego en ello, y esos son los momentos estelares de la historia de la transición, de la historia reciente de España, sazonados todos ellos con los constantes asesinatos de ETA, que quizá ahora se olviden, pero los que vivimos aquello y vivimos de cerca cada mañana, cada semana, cada mes, los atentados, incluso algunos que nos tocó vivir alguno de cerca, que es cuando te toca más, cómo fue aquello, y desgraciadamente en buena medida cómo lo hemos olvidado. Y también por una crisis económica con vértice en la segunda crisis energética del año 80, que con tan mala suerte nos cogió en el momento de la transición. Siempre nos han cogido los momentos de cambio político a mejor en una situación económica desesperada. Bueno, esos 15 años, que yo encierro en 6, fueron los decisivos que ocupan el mandato del presidente Suárez, que asombró al mundo y que Julián vivió en primera fila y que nos cuenta muy bien. Hay dos tesis en el libro de Julián que me parecen especialmente interesantes. Primero, la explicación global del cambio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y segundo, la dimisión de Suárez como acontecimiento concreto, sobre los que se han escrito mucho, pero sobre los que faltan todavía conclusiones definitivas. Julián apuesta por 3 factores clave de la transición. Primero, el miedo de la sociedad española al retorno de los viejos y trágicos fantasmas de las dos Españas. Segundo, la emergencia de las clases medias, la consolidación de las clases medias tras el desarrollismo de los años 60, que tenían un horizonte aspiracional claro, ser como los europeos, ser europeos. Y tercero, el desprestigio del régimen franquista. Buena parte de sus dirigentes convencidos de que la democracia era la alternativa. Queda claro, aunque no se explicite, que la transición tuvo autores decisivos dentro del régimen, desde el rey Juan Carlos, que venía del régimen, a los llamados azules, a los democristianos, a los tecnócratas, que desde dentro contribuyeron con alguna ayuda del Partido Comunista que estaba presente, cierta complicidad del socialismo que no estaba presente, aunque fue el que más réditos obtuvo de todo eso. Sin albudar tampoco el apoyo externo de Estados Unidos y Europa, especialmente de Alemania, que contribuyeron algo, desde luego no tanto como algunos han pretendido decir, pero algo, algún agradecimiento tenemos que tenerles. Y la complicidad y sobre todo la contribución de lo que podríamos llamar la inteligencia interna, de los intelectuales que no veían otra alternativa que la democracia con Juan Carlos y la monarquía incluidos. Todo eso lo explica muy bien, lo explica en tiro tenso, en narración de agenciero, Julián en su libro. Porque efectivamente la transición no tuvo un autor exclusivo como algunos pretenden, fueron varios que confluyeron en un camino común e incierto. Cada uno de los protagonistas, que han sido varios, aportó su parte a un consenso que actuó como una especie de mínimo común divisor que evitó los males temidos. Además, la transición contó con un buen relato, al cual contribuimos en buena medida la prensa de la época. Es muy interesante cómo Julián relata ese momento, el harakiri del viejo régimen en esa sesión de las Cortes, me parece que fue el 18 de noviembre del 76, y yo recuerdo muy bien porque al día siguiente nació mi primer hijo.
y fue momentos muy emocionantes ver en la televisión en blanco y negro aquellas cortes que se hacían al harakiri. Tú nos cuentas además que eran 497 procuradores presentes. Enrique Sánchez León, probablemente estabas en aquella sesión. 425 síes, 59 nos, 13 abstenciones y 33 viajeros, 34 viajeros, que eran de las mutualidades laborales, procuradores. El cuidado de Martín Villa y su gente procuró que se fueran para que no votaran en contra, por si acaso. Era muy difícil prever entonces que iba a haber una aprobación tan abrumadora del régimen declinante, pero era declinante. Y un dato que aportas tú en tu libro que me ha parecido muy interesante, que de estos, en el año 75, aprueban la ley para la transición política, solo 16 sobreviven en las cortes constituyentes, lo cual es una autoliquidación del régimen bien interesante. Julián aporta también conclusiones muy razonadas sobre la dimisión de Suárez, que es uno de los acontecimientos relevantes de la época. Y una de las incógnitas nunca despejadas por el propio Suárez, que según Julián tiene mucho que ver con la lealtad al rey, que discrepaba en aquel momento abiertamente de Suárez, tenía más razón Suárez que el rey, pero que la lealtad al rey que tuvo Adolfo Suárez le llevó a nunca contarnos con detalle por qué aquella dimisión. Fue una dimisión preventiva, tal y como ha señalado Juan Fernández Miranda el domingo en la excelente reseña del libro que hizo el domingo pasado. Una dimisión que trataba de desactivar el golpe de Estado, que no lo logró, aunque contribuyó poderosamente a su fracaso, y trataba de evitar el borboneo al que se deslizaba Juan Carlos en aquel momento. Esa es la parte central del libro de Julián. Quedan algunos interrogantes que a mí, leyéndolo, me han aparecido, como por ejemplo la comida de cal y canto de Múgica y Armada. ¿Qué era aquello? ¿Qué vistes? ¿Por qué no lo contaste eso? ¿Cómo fue aquello? El escrito roto y recompuesto de Suárez, aunque Juan nos ha contado ya que era la lista de ministros con todos los cambios y todo aquello, la ficha policial destruida sobre Julián Barriga, que tenía ficha policial, que decía aquella ficha. Eras tan malo como para poner una ficha. Dos personajes que relata en la sombra, que son Mauricio Fernández, del cual apuntas algo pero no dices nada. No, o no me acuerdo. Hay sonrisas de complicidad. Y luego, es que era extremeño, ¿no? Y luego la figura del jefe de gabinete de Carrero, del cual no nos das el nombre. Sí, pero espero que nos cuentes algo más. La ausencia de una explicación de la desavenencia Suárez con Abril Martorell, que yo la viví relativamente de cerca y que nunca he encontrado una explicación razonable, pero que contribuyó a la soledad que tú relatas muy bien de Suárez. La explicación sobre el decisivo papel de Josep Meliá en aquellos momentos finales que tú viviste muy de cerca, que yo nunca había sido consciente de que Meliá había tenido un papel tan influyente en el poco tiempo que estuvo en la Moncloa. E incluso la viuda de Pueblo, amante del rey. La dejas caer ahí y que se iba por allí por los prados, como en los pueblos, pero bueno. Interesante me ha resultado el concepto del pensamiento encapsulado, que me parece un hallazgo descriptivo de la actualidad, porque yo conocía la idea del pensamiento desordenado como característica de los tiempos actuales, pero desordenado y encapsulado me parece un hallazgo para describir la situación. Para el siguiente, por erratas que he encontrado una, dices en la lista que apuntas de procuradores familiares, hablas de un tal José María Zufiaur, supongo que es una errata. En la página 72. Sí, en el nombre das Esperabé, algunos otros, y de repente aparece Zufiaur. Digo, el Zufi aquí, ¿qué pinta de procurador familiar el Zufi? A la parte final, y concluyo, apuntas
al espíritu de la transición renegado o fallido en los últimos tiempos. Y te preguntas quién empezó, la célebre pregunta de Vargas Llosa, ¿cuándo se empezó a joder el Perú? Te preguntas un poco quién empezó a estropear esto. Y dudas si fue Aznar o fue Zapatero, o fueron los dos, o empezaron los dos, uno antes y otro después. Finalmente, por poner un pero inevitable en una crónica periodística como la que yo estoy haciendo, encuentro flojo en el libro la narración de los temas económicos, quizá porque son más cercanos a mí. Pero el mundo empresarial y las circunstancias económicas que acompañan a la transición, que fueron muy complejas y muy difíciles, no aparecen para nada en el libro, y lo echo en falta. Y echo en falta las 20 últimas páginas. Claro, las 20 últimas páginas son siempre las peores de un libro, porque son cuando tienes unas ganas de mandarle a la editorial enormes. En la parte de la prensa, el papel de la prensa en la transición, que a mí me ha dejado con ganas de otro libro, que te invito ahora ya, que podrías escribir. Moraleja. La corrupción fue uno de los cánceres de toda la etapa democrática española, con el caso de Juan Carlos en la última fase, que Diego Hidalgo ha resumido muy bien, que yo coincidiría con él en lo emocional, pero no en la racional. Es cierto que a las personas no se les puede juzgar por un hecho o por unos acontecimientos. De Deng Xiaoping decían que Mao 75% bien, 25% mal. Ya dicho por él, 25% mal ya era bastante crítica, ¿no? Pues en Juan Carlos también probablemente hay un porcentaje bien y un porcentaje mal. Pero el porcentaje mal no puede hacernos olvidar el porcentaje bien. Dices que tema no resuelto en la transición fue el tema territorial, lo estamos viendo ahora. Probablemente el tema territorial solo tiene la solución de la conllevanza de Ortega. Y apuntas también el tema de las reparaciones a los agravios de la guerra civil como un tema por el cual se pasó por encima y que sigue pesando sobre la sociedad española y sigue provocando eso de que ahora hay hijos de la Constitución, nosotros, y nietos de la guerra civil, que son estas gentes que aparecen ahora, que lo quieren arreglar todo con notable ignorancia de todo lo que fue. Y para acabar, me ha parecido muy pertinente el pesimismo de un paisano como Luis Landero en esa parte final, donde dice, pero si esto ha ido muy bien, si somos muy felices, no les hago licencia de leer el párrafo, está muy bien, que luego lo compensas con la frase de Séneca sobre el consejo que nos da a los mayores, que es muy pertinente, que seamos capaces de saber entender lo que hemos vivido y saber transmitirlo. Y nada más, a mí me ha encantado el libro, me ha parecido un hallazgo, sobre todo por la concisión. 230 páginas es suficiente, lo que no se pueda contar en 230 páginas, que no se cuenten muchas más. Y que me he sentido muy identificado con todo lo que dices. Gracias. Muchas gracias a don Fernando González Urbaneja por esa lectura también muy personal, yo creo que muy completa y minuciosa, y por el ejercicio de sinceridad, ¿no?, en el análisis de la obra. Y a continuación pues tenemos el placer de ceder la palabra al protagonista, la persona que nos ha convocado aquí, el padre de la criatura. Tengo el placer de ceder la palabra a don José Julián Barriga Bravo. Buenas tardes y muchas gracias a los que estáis aquí presentes, porque, en fin, habéis hecho un esfuerzo, lógicamente, para estar a esta hora. Gracias a la ONCE, a la Fundación ONCE, en la persona del vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, al secretario general de la ONCE, a mi profesor y quien me enseñó más de política social, y quien me acompañó en la aventura de la agencia de prensa Servimedia, Rafael de Lorenzo, a Luis Cayo, presidente del CERMI,
y a más personas de la organización. Si algunos habéis venido por vez primera a esta casa y no conocíais la singularidad de este edificio, sí os digo y os informo que en esta casa, durante muchos años, se ha construido en parte la parte social, la política social de España, y aquí han emergido, aquí se han prosperado, aquí se han difundido las políticas sociales durante muchos años. En estas paredes se consolidó el CERMI, en estas paredes se consolidó un grupo económico social como es Ilunio, y la Fundación 11 ha desplegado a través de diferentes organizaciones una actividad enorme por todo este país y ha construido políticas sociales emergentes y consolidándose al cabo del tiempo. Por supuesto, agradezco a los presentadores. Difícilmente, a mi entender, podía tener mejores presentadores en las dos ramas que yo pretendía. En la parte de la sociedad civil, nadie como Diego Hidalgo en este país, en el mundo de la filantropía, en el mundo de la organización y de las fundaciones de organizaciones solidarias a nivel internacional y nacional, mejor que Diego Hidalgo, por cierto. Son todavía muy recientes 2 tomos de sus memorias, pueden ser 1500 páginas, y que lo que aquí nos ha contado y abreviado, lógicamente tienen desarrollo en esos 2 volúmenes. Y yo quería que alguien del mundo del periodismo, en fin, que fuera representativo, y le pedía a Fernando González Urbaneja que estuviera presente. Fernando, sabéis, ha presidido la Asociación de la Prensa, la Federación de Asociaciones de la Prensa, y es un gran, más que amigo que lo es también, un gran promotor de la cohesión de la profesión periodística a nivel nacional. Bien, este libro no se iba a llamar En defensa de la transición, memoria de un testigo afortunado. Al señor editor no le pareció oportuno mi sugerencia, y como al editor hay que concederle algún privilegio, pues lógicamente él es el responsable, aunque la sugerencia también de este segundo título sea mía. El libro se llamaba, se iba a llamar, me parece, La transición española, gloria y miserias de un tiempo privilegiado. Y todavía he visto por ahí escrito, en algún manuscrito lo circulé y todavía figura. Gloria y miserias de un tiempo privilegiado. Bien, en modo alguno yo quisiera, no soy tan loco de explicar la transición a todos los aquí presentes, algunos con mucho mayor presencia y protagonismo que yo modestamente he tenido. Me refiero a Enrique Sánchez de León y muchos de los aquí presentes, ¿no? Sin embargo, yo me decidí a hacerlo después de leer, lo cuento, Fernando lo ha referenciado también, el último libro de José Álvarez Junco. Yo tengo 2 o 3, digamos, historiadores contemporáneos de cabecera. Uno es Álvarez Junco, otro es Santos Julián, lo fue Artola, lo está siendo Moradiellos, por ahí ando. Y el libro este de José Álvarez Junco, que yo lo recomiendo y que el título es, a mí no me gusta, pero bueno, lógicamente que es ¿qué hacer con un pasado sucio?, que es un recorrido histórico de ese pasado del que no nos sentimos especialmente orgullosos, y ahí examina la transición, que sí no es pasado sucio, sino pasado de orgullo. Álvarez Junco en el prólogo viene a decir algo similar a esto. Me he pasado toda mi vida haciendo historia, escribiendo sobre la historia. Lo he hecho con honradez, con independencia, pero dentro del rigor que nos exige a los académicos el escribir sobre historia. Mire usted, he cumplido 80 años y ahora voy a deciros, voy a contar en un libro, en ese pasado sucio, lo que pienso de la República, de la Guerra Civil, de la transición, de la memoria histórica, y ahí decanta y va exhibiendo con cantidad de datos y de referencias su opinión. A mí esto me alumbró un poco la idea. Bueno, pues yo por fortuna he presenciado, por razón de edad,
los acontecimientos políticos de este país desde la barrera, asomándome siempre, como todos los periodistas, a la actualidad, a lo que estaba sucediendo en el ruedo, a veces incluso en el mismo ruedo, a lo que acontecía en la política nacional desde el año 65. Hay una anécdota que cuento en el libro, que creo que también en ese resumen lo decía. A mí me acreditaron en la Casa Militar de Franco en el año 65 para hacer información política, entre comillas, lo de información política. Desde el año 65 yo estuve haciendo información política y muy próximo a todos los agentes y a todos los que intervenían en la política nacional. Allí conocí, por ejemplo, a un procurador en un corte jovencísimo, se llama Enrique Sánchez de León, que ganó unas elecciones a uno de los grandes generales africanistas y gurú del régimen, el teniente general Pérez Viñete. Le ganó este señor extremeño unas elecciones a consejero nacional del movimiento Pueblo por Pueblo, y aquello fue un escandalazo bárbaro. Ojo, el régimen se estaba ya resintiendo. Y yo, sin embargo, echan falta, Fernando, y yo creo que es la pequeña, mínima aportación que yo puedo hacer, de que como hemos estado todos acomplejados, de una forma u otra, en contar lo que vivimos durante el franquismo último, de cómo ya la dictadura se había reblandecido, que eso lo dice Álvaro Junco y lo asevera también Santos Julián. La dictadura estaba reblandeciendo y sobre todo el régimen se estaba quebrando, las luchas internas del régimen, que no pudimos contar los periodistas, pero las conocíamos. Sin embargo, yo he tratado de hacer una reflexión o consideración de que junto a la situación económica del desarrollismo, no por mérito de la dictadura, sino por mérito del mundo, de cómo se estaba desarrollando y cómo nos estaban llegando aquí la industrialización y cómo estaban aportando recursos los emigrantes y cómo el turismo fue una pieza importante. La clase media española se estaba estableciendo desde ese precedente y de esa cómo se desarrollan los acontecimientos. Y he llegado a una conclusión, y ese es el leitmotiv y el argumento principal del libro, puesto que no es un libro de historia, en su caso será un libro de interpretación, un libro de testimonio. La transición española, la consideremos antes o después, la transición efectivamente puramente es desde la muerte de Franco hasta la llegada de Felipe González a la Moncloa. Esos son los años medulares de la transición. Yo lo que digo es que la transición es la época de la historia de España más floreciente, de mayor progreso y de más libertad de toda la historia de España. Y algunos hemos tenido la fortuna de presenciarla o de vivirla muy de cerca. Y probablemente estemos obligados a dar testimonio de lo que oímos, vimos y sentimos. Y ese es el libro. Es decir, absolutamente convencido de que nuestra generación, y aquí hay gente joven y gente mayor de mi generación, hemos tenido la fortuna de vivir la etapa, como digo, más floreciente, de mayor progreso y de mayor libertad de toda nuestra historia. A partir de esa consideración lo que he tratado es de adornar con algunas anécdotas personales, pero que yo creo, bueno, que ambientan el relato, peripecias personales, que yo creo que sitúan un poco el entendimiento. Una anécdota, bueno, que como todas las anécdotas son intrascendentes, pero ayudan para completar el relato de la historia, ¿no? Recordamos pues, de cómo al príncipe don Juan Carlos, en uno de los primeros actos, después del 69, que fue designado por Franco sucesor a título de rey, Carrés, que es el único civil que fue condenado por el Entente García Carrés en el 23F, en el año 69 le alzó a la fuerza la mano al príncipe, entonces vestido de capitán de infantería, para que cantara al cara al sol. Le dijo con la mano, se la alzó y el príncipe dio un manotazo para abajo y no levantó la mano el cara al sol.
y anécdotas de cómo los periodistas tenemos que salir huyendo cuando se terminaban los actos oficiales, porque como no levantáramos el brazo, que nos lo levantamos, nos podía ocurrir, como me ocurrió en algunas circunstancias, algún mamporro o algún... Bueno, son anécdotas que van haciendo el relato. No es una apología de la transición. La transición tuvo muchos fallos y hay que contarlos. Cuando de verdad, y más es la obligación del periodista, tuvo miserias. La transición quedó resuelta para la historia tres de los grandes problemas seculares de este país. Resolvió el problema social. Bien es cierto que veníamos ya, como digo, una clase media emergente o consolidándose, pero el problema social, aquel problema social de la República, de la Guerra Civil, de la Restauración y damos para atrás marcha todo lo que queramos, el problema social quedó resuelto con todas las incidencias y con todas las limitaciones que tienen las sociedades modernas. La transición resolvió el problema militar de este país. Nos tendríamos que recordar los golpes, toda la política de cuarteles, en fin, todo lo que ha sido la historia más triste de nuestra España. Efectivamente hubo que sobreponerse y sobrevivir al golpe de Tejero del 23F, que en parte es una deriva de un problema político, que era cómo echamos a Adolfo Suárez. Es decir, yo planteo y trato de explicar que el golpe no estaba en el guión, que el golpe estaba en la mente de quienes querían echar a Adolfo Suárez como fuera, y se les fue la mano. Y tuvimos la sonada o la realización de Tejero el 23F. Y la transición ha resuelto uno de los problemas que probablemente a los jóvenes les puede sonar a chino, pero a nosotros nos queda muy de cerca, que es el problema religioso de este país. La España laica, la España libre, la España fuera de las ataduras religiosas, lo ha resuelto la transición. Y dice bien Fernando que la transición no resolvió, sin embargo, probablemente no pudo resolver otros dos problemas. El problema territorial, porque no contamos con la deslealtad de algunos de los que firmaron la Constitución, y no pudo resolver tampoco pues, el problema de la corrupción, que está en la base de toda nuestra crisis de presente. La corrupción económica, pero la corrupción ataca a todos los órganos, tanto al intelecto, tanto como a los temas de bolsillo. Y digo también, y trato de demostrarlo al hilo de los relatos, de que no tengo ninguna razón para justificarlo ni acudir a fuentes que lo digan de este modo, ¿no? Pero yo pienso que así como los países, en determinadas ocasiones, pues ven una especie de edad dorada, de que se concitan genios en lo artístico, en la filosofía, en la literatura, en las artes, y vivimos una edad de oro, y España ha vivido al menos en dos ocasiones una explosión de talento y de originalidad y de valor artístico y literario. También en lo político, digo, España vivió en la transición una especie de edad de oro o edad dorada de la política. Los 5 componentes que están, o integrantes que están en la portada de este libro, sí, Diego, sí, bajo el rey. El rey patronea la transición, ninguna duda. Sin el rey no hubiéramos hecho la transición o hubieran sucedido cosas diferentes. Esos 5 personajes, y lógicamente me demoro de alguna forma en describirlos, es decir, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, esos 5 señores son los héroes de la transición. Esos son los que protagonizan esa edad dorada a la que yo me refiero. Y si hubiéramos tenido
estos personajes en otros periodos de nuestra historia, nos hubiéramos ahorrado grandes sacrificios y grandes desgracias. Y es que pienso también, y es otra de las fortunas de la transición, porque al fin y al cabo este es un libro de afirmación, es un libro de convencimiento, es un libro de que por favor no borremos la estela, ni la memoria, ni el recuerdo de esta época histórica. Nunca estuvieron tan permeables las dos Españas. Nunca las fronteras estuvieron tan diluidas y nunca existieron pasarelas entre la derecha y la izquierda como en la época, en los mejores años de la transición. Piensen en tres imágenes que nosotros los de mi generación la recordaremos. La gente joven es más difícil, la gente de intermedia, que estoy viendo aquí personas, muchas de 50 o menores de 60 años, probablemente no la recuerden. Son tres fotografías, pero que yo creo que historian mejor que ninguna otra los logros de la transición. Imaginen la gente joven, por ejemplo, podríamos imaginar a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo sentados en el bar del Congreso de Diputados, tranquilamente fumando, que entonces se fumaba, dándose un pitillo, intercambiando, tranquilamente. Y a los periodistas no nos sorprendía que el jefe de la oposición y el presidente del gobierno estuvieran allí. Pero, hombre, teníamos la delicadeza probablemente de echarnos un poco atrás para no escuchar la conversación o saludarlos a distancia, pero eso era de una cierta normalidad, que el presidente del gobierno y el jefe de la oposición echaron un cigarro. Y esa foto existe y la recordáis, y además está repetida en dos momentos diferentes. Una de esas fotografías creo que es de cuando los pactos de la Moncloa, y otra es poco después de las primeras elecciones, que las gana Adolfo y las pierde Felipe González. Y están charlando. Segunda fotografía, que yo creo que simboliza mejor que nada la transición. La guerra civil la teníamos metida en la cabeza y metida en los recuerdos que nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos, o bien de lectura en presente como temor principal de aquellos tiempos, ¿no? Que no sucediera otra vez la guerra civil, que fue, y habrá que recomendarle, Fernando, a la gente joven que lean los tratados de guerra civil, por ejemplo, el tratado sobre la guerra civil, que es muy breve, de Enrique Moradi y ellos, fue de un sanguinario, fue de una crueldad terrorífica, terrible. Yo creo que no ha habido en la historia, iba a decir de la humanidad, pero en la historia moderna, más crueldad que la que los españoles fuimos capaces de protagonizar de una y otra parte. Pues mire usted, al representante del bando del franquismo, en la etapa de la transición, el máximo representante, por llamarlo de algún modo, y podemos discrepar, para mí es Manuel Fraga Iribarne. Se sentó en los consejos de ministros en la etapa todavía en que la dictadura era muy severa. ¿Quién representaba en la transición la otra España? La España del comunismo, la España de las trincheras, de Santiago Carrillo. ¿Imaginan los gente joven que Manuel Fraga, representante de uno de los bandos de la guerra civil del franquismo, presentara como conferenciante al representante del comunismo de la otra media España, Santiago Carrillo? Pues todos recordamos esa fotografía de Manuel Fraga y Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI, pues además relajados, amistosos. Sí, claro, tuvo costo, nada es gratis, Moncho. Nada es Moncho. Oye, por cierto, a la hora de agradecer la presencia, me he olvidado, y soy muy olvidadizo, y por razón de mis amigos del Crónica, que estáis aquí presentes. Vosotros tenéis tanto más elementos que yo para estar sentados aquí y explicar la transición. Y ojalá seamos capaces de sacar, Jorge, Justino, Daniel Gabela, ese libro que tenemos entre manos. Bien, él decía que hay otra fotografía que para mí ilustra también este modo de hacer política y de los tiempos privilegiados
que nos tocó vivir. Recordaos a la pasionaria. La pasionaria era de lo más de que nos habían pintado en el franquismo, de las atrocidades, se contaban atrocidades de Dolores Ibarruri, la pasionaria. De Alberti, pues imagínate, pues yo veo a la pasionaria, y claro, como lo he visto y lo he presenciado, lo cuento, a la pasionaria bajando las escaleras del Congreso de los Diputados para formar la mesa de edad de las primeras elecciones democráticas, pero que iban además a aprobar o iban a discutir la Constitución. Y veo junto a la pasionaria y Alberti, alrededor, todavía gente que venía del franquismo. Pero si estos eran, hasta anteayer eran procuradores en Cortes, o estaban esas dos Españas, por vez primera, digo, estuvieron muy próximas, se hablaban, discutían, dialogaban y consensuaban. Y este no es un libro de melancolía. Este es un libro modesto de una colaboración para que no olvidemos, y en lo que dependa de cada uno de nosotros, que tuvimos la suerte de vivir, como digo, la etapa más floreciente, de mayor libertad, de mayor progreso de la historia de España. Y una última reflexión y termino. Está en el libro también. Hay otro, en un libro, debe ser también de los últimos de Santos Juliá, que se llama Demasiados retrocesos. Lo de demasiados retrocesos está recogido de un profesor andaluz extremeño, Ramón de Carande. ¿Es Ramón Carande o Ramón Carande? Ramón Carande. Está recogido de Carande. Don Ramón Carande, con todos los honores, efectivamente. En Extremadura tenía una dehesa que se llamaba Capela. Y un hijo de Ramón Carande lo conocimos y lo hemos frecuentado. ¿Verdad que sí? Que tenía también ramalazos de la sabiduría de don Ramón Carande. Don Ramón Carande inventó la teoría de la historia de España concebida y examinada como la historia de los grandes retrocesos, del progreso, retroceso, se progresa, y va enumerando acontecimientos de la vida nacional, de cómo se avanza y cómo se retrocede. Y Santos Juliá titula su libro, y es un gran libro, Demasiados retrocesos. Y en la página final, creo recordar, de este libro de Juliá, dice algo así, al hilo de los acontecimientos, porque el libro de Juliá está publicado poco antes de su muerte. Juliá debió morir en el 19, me parece, y ese libro es de entonces, y ya estaba el tema catalán como está, no como está, ¿no? Todavía no habías llegado a lo más álgido, pero decía, me da la impresión que lo que está sucediendo en Cataluña puede significar un nuevo retroceso en la historia de España. Aquí no entramos, en el libro no hay ninguna mención de partidismo ni de ideología, es, como digo, el testimonio de una persona, y mis compañeros que están aquí del Crónica y otros periodistas lo podrían hacer. Hemos vivido, hemos estado juntos, hemos presenciado, y bueno, en una época podíamos contarlo, en otras no pudimos contarlo, pero hemos tenido esa presencia y bueno, y estamos obligados a dar testimonio de esa etapa absolutamente maravillosa, prodigiosa, que fue la transición a pesar de sus miserias. Y muchas gracias a todos y mi agradecimiento por vuestra presencia. Yo creo que esta ovación cerrada, querido José Julián, pues es un reconocimiento a tu trabajo, a tu vida, a lo que has dicho y a lo que has escrito. En todo caso, si me lo permiten, yo querría quedarme con alguna de las
reflexiones, de las frases que se han esgrimido en esta mesa. Han sido muchas. Menos mal que está grabado el acto para que lo podamos revisar. Pero a mí me gustó lo que dijo don Diego, que este es un libro adecuado para todos y necesario para los jóvenes. Los jóvenes tienen que conocer nuestra historia reciente. Y desgraciadamente los currículos académicos cada vez son más sucintas, las menciones que se hacen a etapas que tienen un relieve y una trascendencia especial. También lo que dijo don Fernando, de que cada uno de los diversos protagonistas aportó su buen hacer para lograr un amplio consenso. Y me quedo con otra de las reflexiones del autor del libro. Ya se comentó al principio que efectivamente este era un libro que no era una mera loa y alabanza, sino que se analizaba con rigor esos años, los acontecimientos y a los personajes. Él ha dicho y ha escrito que la transición no fue perfecta, pero sí ilusionante. Y posiblemente ilusión es lo que necesitáramos en muchos momentos, en el momento actual y creo que durante todas nuestras vidas. Bien, pues la criatura está aquí. Ya tanto el autor como los editores hemos cumplido nuestro cometido. Ahora lo sometemos al criterio del público, de los lectores. Desde el punto de vista de la editorial, creemos que estamos ante un libro de referencia, un libro de catálogo, que vamos a tener durante muchos años. Y hemos iniciado ya lo que es la presentación en sociedad. Esta es la primera presentación oficial, pero no ha sido la primera presentación. Ya tuvimos ocasión recientemente de estar en el Instituto Cervantes de Burdeos y en colaboración con la Universidad de esta ciudad ya se hizo una presentación para jóvenes profesores y para jóvenes estudiantes, porque efectivamente creo que es fundamental que incidamos en esta idea. Desde aquí de Madrid, pues nos iremos a nuestra tierra, porque también hay que reivindicar la tierra chica. Como dije, el grupo SIAL Pigmalión es un proyecto extremeño, aunque radicado en Madrid. Y nos vamos a Garrovillas del Conectar, porque tenemos que ir a la patria chica del autor. También estaremos en diciembre en Badajoz, en enero en Cáceres, en Plasencia, en fin, tenemos por delante un largo periplo que también será internacional. Mañana viajo a la Feria del Libro de Guadalajara y esta es una de las novedades que llevo con más ilusión. Vamos a ser redundantes con el término que yo creo que tendríamos que compartir todos. Desde la FIL de Guadalajara, México, iremos a la FILBO de Bogotá, Madrid, Frankfurt, etc. Es decir, hemos adquirido el compromiso, junto con el autor, de defender esta obra, de intentar que llegue a todos aquellos que de verdad quieran tener una referencia clara, sincera, auténtica, también profesional, pero sobre todo humana, de esa etapa fundamental que, como digo, a muchos nos tocó vivir, quizá sin tener la conciencia o sin tener la edad necesaria para haberla podido disfrutar más, pero sí que las consecuencias de esa etapa las hemos vivido posteriormente. Y nada más, agradezco a los dos presentadores su intervención, por supuesto al autor, a ustedes su presencia, y vuelvo a mostrar nuestra gratitud a la institución que nos acoge, a la Fundación 11. Y para cerrar el acto, como colofón, tenemos el placer de ceder la palabra a don Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11. Y a ustedes simplemente decirles que si quieren hacer felices al menos al editor y al autor, compren y recomienden el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo mis palabras con la disculpa que ha culminado en un fracaso, y es que venía a dar la bienvenida y vengo a dar la despedida. O sea que, en fin, el miércoles termina. Es verdad que luego he tenido la suerte, la desgracia de haber hecho esperar y la suerte de haber escuchado estos testimonios que yo animaría al señor editor, además de esas rutas que ha explicado, tanto nacionales e internacionales, para promocionar el libro. Habéis hablado de los jóvenes, que también podamos, se puedan, no sé si vender el libro, que también, por supuesto, porque el editor se lo merece,
y el autor, sino también que pudieran ser objeto de esta charla u otras similares de privilegio que hemos tenido, este testimonio, ¿verdad? Para los jóvenes que están estudiando periodismo, los que están estudiando ciencias políticas, ¿no? O los que están en sus primeras etapas de formación y que tendrán que escribir la historia mañana y pasado mañana. Esta es la casa de Julián Barriga desde el año 92. Julián fue director general de Servimedia, que es una empresa que está viva y coleante, ¿no? Y una empresa que tiene dos objetivos: la promoción de la información social en un momento, no ahora, desde tiempos. Es uno de los instrumentos que decía Julián hoy que esta casa supo ver, y que personas personas que han nacido profesionalmente y que han desarrollado profesionalmente a la sombra de Julián y ayudados por Julián, como es el presidente del CERMI actual, Luis Cayo, que está aquí con nosotros y que fue un discípulo en Servimedia, y el secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo, que también fue uno de esos, ¿verdad?, de esos ayudantes en el parto de lo social, que en esta casa fuimos testigos en muchas ocasiones, ¿no? Y también está aquí José Luis Martínez Donoso, que también estuvo en esa etapa de Fundosa, que coincidió con Julián y que actualmente compartimos responsabilidades en el Consejo de Administración de Servimedia. Pero decía que Julián fue el director general de Servimedia, pero eso es la formalidad, pero informalmente fue un consejero crítico que ya por su experiencia y su experiencia podía emitir consejos sin el miedo a quedar bien. Es decir, podía hacer, en un sentido, ¿verdad?, figurado, pero podía hacer lo mismo que hacía, de no levantar el brazo, pues podía hacerlo aquí, podía levantar las palabras de forma objetiva y siempre sabia, ¿no?, a consultas y a cuestiones que le planteamos, y que él tenía el buen acierto. Yo no voy a hablar del libro porque no me lo he leído. Julián ha tenido el detalle de adelantármelo y lo leeré en Navidad. Bueno, mi hijo mayor, yo espero que lo lea, y yo no sé si lo leeré o lo escucharé. Y en la biblioteca de la ONCE tendremos el honor de contar con este libro para que muchas personas ciegas, no solamente de España, también de Latinoamérica y de otros países, porque hay un tratado internacional que permite entre los ciegos del mundo intercambiarse los fondos bibliográficos, y España, la ONCE, es la que tiene el fondo bibliográfico en lengua castellana más importante del mundo, ¿no? Por lo tanto, podemos aportar esto a miles y miles de personas ciegas del mundo, ¿no? Decía, no voy a hablar del libro, pero sí que, simplemente, muy brevemente, me permito recordar una tesis que Julián mantenía, una reflexión que hacía cuando se incorporaba a la Real Academia de las Letras y de las Artes de Extremadura. Y él apuntaba a una tesis, y es que las regiones, las naciones, los pueblos, ¿no?, tienen un desarrollo, ¿verdad?, y un desarrollo, una proliferación de éxitos, ¿no?, si cuidan en los tiempos en que cuidan y que tienen a buenos pensadores, ¿no? Y él citaba tres etapas concretas de Extremadura, contaba la historia de Augusta, la historia como provincia romana, contaba la historia del siglo de oro y la etapa de los conquistadores, y contaba el desarrollo cultural también del siglo XIX. Él hacía esta reflexión, y yo creo que también hoy podemos una oportunidad, Julián, tú que dejaste una etapa profesional muy prolija al frente de medios de comunicación, pero has seguido siendo un activo pensador y escritor, porque entiendo, y Julián seguro que estaría de acuerdo, que para poder pensar bien hay que escribir antes, ¿no? O que lo que se escribe se piensa mejor, porque se piensa dos veces, incluso más de 2 y 3 veces. Julián, que ha tenido una prolija, tiene un prolijo herencia, ¿verdad?, de escritos, de libros, de los que hoy tenemos aquí una pequeña muestra, pues ha tenido también una nueva etapa defendiendo y trabajando para el progreso y para la generación de ideas en su tierra, en Extremadura. Él ha cosechado en su huerta cosas magníficas, aunque yo no las he catado, pero me las ha contado, y ha cosechado también esas reflexiones, pensamientos e ideas que en este libro es una muestra de todo ello.
Yo la envidia que tengo es, la envidia sana es no poder estar en una Navidad o en una sobremesa, en muchas sobremesas, escuchando a las tres personas, incluyo también al editor, que ha vivido esto, bueno, pues porque lo ha vivido y lo ha sentido, y de hecho lo ha impulsado, ¿verdad?, a escucharles y poder tener la oportunidad de tener muchos cafés o muchas cervezas con o sin alcohol, para escuchar mientras tanto alrededor de esa café y esa cerveza estas reflexiones que nos hacían de una etapa que a mí me inspira mucha objetividad lo que cuentan, porque la enaltecen, pero han utilizado muchas veces la palabra miserias, ¿no? Ellos son también, bueno, se nota que lo han vivido y que tienen esa lejanía y esa capacidad de objetividad. Quizás hoy no llegue, no sea tan presente, de poder hablar de las grandes épicas del momento y de las grandes miserias que también se vivieron, y que en el resumen Julián pues las recordaba como la etapa de mejor desarrollo y crecimiento de este país, porque veníamos de una situación muy complicada. Es para esta casa un honor ser anfitriones de esta presentación del libro, ser la primera, que decía el editor, que se hacía en Madrid. Bueno, esperemos poder participar en muchas otras, y perdonen ustedes el retraso, y de verdad, Julia, muchas gracias por otra reflexión por escrito que haces de una etapa que decía Urbaneja que quizás hace 20 años, no sé si hace 20 años lo podría escribir igual, no lo sé, Julián sabrá si lo podría escribir igual con tanta libertad, pero seguramente que a los 80 años ya se dice lo que uno piensa, sin ningún tipo de cortapisas ni de censuras, de autocensuras, ¿no? Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias a todos.